por nuestras rebeliones, no quedó nada de Jesús. Fue desfigurado, fue maltratado, fue herido, fue golpeado. Pero también es cierto, aleluya, que en una tumba fue reconstruido. ¿Y por qué te digo que en una tumba? Porque hay momentos donde Dios va a permitir que quedes solo, que no haya más nadie contigo para reconstruirte. Mientras te destruya y te derribas en público, el Señor te reconstruye en lo privado. Por eso la Biblia dice que entra a tu aposento. Él está hablando de una privacidad, está hablando de un momento de intimidad, de soledad. Y hay gente que se tiene que reconstruir en lo secreto, no en lo público donde todo el mundo te ve como el fuerte, como la valiente, como la esforzada. No, te tienen que ver casi muerto, derribado, destruido, sin fuerza, sin respiración, sin ganas de seguir adelante. Pero el que te tiene que ver es Cristo en lo secreto, porque solamente en lo secreto será reconstruido. No será reconstruido por los aplausos de la gente. Usted no va a ser reconstruido por el halago de la gente. Usted va a ser reconstruido en lo secreto, donde hay poder y autoridad de Dios para volverte a hacer. Pero la gente quiere ser reconstruida en público. Y la Biblia a mí me está mostrando que Jesús lo pusieron en una cueva. A Jesús lo aislaron porque estaba muerto, porque no había vida, no había respiración. Pero mientras el mundo y todos aquellos los que lo crucificaron estaban celebrando la derrota, se estaba reconstruyendo Cristo en esa tumba. Se estaban reconstruyendo sus órganos y todo su cuerpo, para que el mundo entendiera que es en los secretos donde usted volverá a ser un nuevo hombre. Y fue tanto la reconstrucción que hubo en Jesús de Nazaret, que la Biblia dice que sus discípulos iban caminando con él y no le reconocían. Era Jesús, había resucitado. Pero ¿por qué no le reconocían? ¿Qué pasaba en Jesús? Fue reconstruido totalmente de las ruinas, porque no dejaron nada de Jesús. Toda su sangre fue derramada en el Calvario, en el madero. No quedó nada, no quedó aliento, no quedó respiración, no quedó palpitar en Jesús. Pero en los secretos se estaba gestando algo poderoso. Yo creo que es el tiempo de volver a los secretos. Yo creo que es el tiempo de volver a la soledad. La gente dice que la soledad es mala. No, la soledad es el momento donde tú tienes un encuentro con tu Rey. Por eso es necesario en estos tiempos que nosotros como iglesia volvamos a la soledad con nuestro Padre. Porque no se abrió la tumba para que Jesús fuera reconstruida. Había una piedra que estaba tapando esa tumba. Estaba diciendo: aquí no hay nadie, porque para que Dios te reconstruya, hermano, no tiene que haber nadie. Dios te va a dejar solo. Y usted va a decir: es que nadie me llama, es que nadie me visita, y es que Dios te está reconstruyendo. Pero la gente no entiende. El alfarero, ¿qué hacía con la vasija? Estaba él solo con la vasija. Él estaba ¿qué? Trabajando. Por eso Dios quería trabajar con el pueblo de Israel. A mí me estremece que el pueblo de Israel tenía que durar en la rueda, ¿cuánto? 40 días. 40 días él moldeando el carácter de ellos. 40 días enseñándole a ellos que el único Dios verdadero era Él y que a otros no podían adorar. ¿Qué les quería enseñar Dios al pueblo de Israel en el desierto? Los mandamientos, la ley, las tablas, que no fueran escritas en piedra, sino que fueran escritas en el corazón. ¿Qué quería enseñarle Dios al pueblo de Israel en el desierto? Quería mostrarle, aleluya, que podían haber todas las naciones con otros dioses, pero el único Dios, aleluya, que tenía vida y tenía poder era Jehová de los ejércitos. Por eso Él se mostró como el alfarero en el desierto. Los cuidó, los protegió, los alimentó, pero ellos alargaron el proceso en la rueda. ¿Y cuántos de nosotros hemos alargado un proceso de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos alargado
Lo que Dios dijo en este tiempo lo vas a sobreponer. Nosotros hemos alargado ese proceso. ¿Sabes? Dios quiere en esta hora no restaurarte solamente, no que te embellezcan, no que te pinten, no. Dios quiere derribarte, demolerte en los momentos más difíciles para levantar sobre ti algo nuevo, porque nos echamos a perder como vasija, con nuestro carácter, con nuestra amargura, con nuestra envidia, con nuestro mal humor, con los celos, con las contiendas, con las divisiones. Nos echamos a perder. Entonces Dios dice: tengo que demolerte, porque así no me sirve. Tengo que dejar nada de ti para ponerme ahora yo sobre ti. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Hay un pasaje conocido en el libro de Lucas capítulo 15. Un hombre que le tocó tocar fondo, porque eso es reconstruirse, haber llegado a la nada, haber llegado hasta el suelo, hasta el piso. Y la Biblia dice que él se marchó de la casa, armó sus maletas, aleluya, sus trastes, sus corotos, y se fue de la casa de su padre. Pero cuando todo lo despilfarró, cuando todo lo malgastó, cuando todo se le acabó, cuando vino grande hambre sobre aquella provincia, aleluya, entonces él, aleluya, reconoció que en su casa tenía lo mejor, pero fue necesario el dolor para que él fuera reconstruido nuevamente. Hay momentos, hermanos, donde Dios te va a reconstruir a punta de dolor. Si la vasija hablara, le dijera: no me quiebres, no me desmorones. Si la vasija hablara en las manos del alfarero, estuviera llorando y diciéndole: Señor, me está doliendo. Si la vasija hablara, le estuviera diciendo al alfarero: ¿por qué me haces esto? Porque parece una maldad lo que está haciendo, ¿verdad? La está demoliendo, la está volviendo a hacer. Y hay cosas que a veces Dios hace en nuestra vida que no entendemos, que no comprendemos, pero es Dios volviéndonos a hacer. Él no hizo la misma vasija. La Biblia dice que Él hizo otra. ¿Qué hizo Él? Otra vasija, porque la primera se echó a perder. La Biblia dice que el hijo pródigo se echó a perder. Entonces anhelaba comer de la comida de los cerdos, porque se arrimó. Aleluya, porque entonces cuando estuvo acompañado no tuvo realmente una reconstrucción. ¿Y sabe qué hizo? El hijo pródigo quedó solo. Diga conmigo: a veces vamos a quedar solos. Dígalo: a veces vamos a quedar solos. Te cortan las amistades, nadie te llama, nadie se acuerda de ti. A veces va a permitir momentos Dios en tu vida donde quedes solo. Y el hijo pródigo, después de haberlo tenido todo para brindarle a todo el mundo, ahora no había nadie para él. Entonces quedó solo en un lugar apartado. Peor, porque que tú quedes solo en tu barrio, en tu ciudad, vaya y venga, pero que quedes solo en una provincia apartada donde nadie te conoce. La Biblia dice que se arrimó. Y él pidió comida de cerdo. Pero ¿sabes por qué nadie le dio comida de cerdo? Porque aunque él estuviera casi que destruido en el suelo, desmoronado, él no pertenecía a la tierra. Él no podía comer algarrobas. Nadie le dio algarroba aunque él deseaba comerla. Porque el alimento de los hijos de Dios no son las algarrobas, sino que es el pan de vida. Y aunque hay momentos, hermano, donde usted cae muy bajo, que usted quiere comer algarrobas, Dios no se lo permite. Dios no va a permitir que nadie te dé algarrobas. Dios no va a permitirlo, porque tú no eres cerdo, tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos identidad en esta tierra. ¿Cuántos pueden creerlo? Que le den fuerte el aplauso al Señor. Pero esa era la manera de Dios reconstruir a aquel hombre que se desmoronó cuando ya nadie estaba para él. Hermano, hay momentos donde usted se va a venir a quiebre. Hay momentos, hermano, donde sus fuerzas le van a faltar. Hay momentos donde usted no va a tener aliento para poder mantenerse en pie. Y esos son los momentos donde nos echamos a perder. No hay fuerzas para avanzar. No hay nada, no hay esperanza, no hay fe para continuar. Pero es allí donde Dios quiere reconstruirnos. Y fue tanta la reconstrucción en el hijo pródigo que aunque llegó andrajoso, maloliente, sus vestiduras fueron cambiadas. Y esto habla de lo que
reconstruye Dios no solamente por fuera, sino que también por dentro. ¿Sabes por qué? Porque una manera de Dios reconstruirnos es perdonándonos. Él no solamente le dijo, pónganle vestido, pónganle anillo y maten al becerro gordo. Él estaba diciendo, mi hijo estaba muerto, pero ahora yo le he perdonado, por eso es que vive. La iglesia de estos tiempos tiene que entender que nosotros vivimos porque Él nos hace perdonado. Porque si no fuese por el perdón, estuviéramos muertos. Porque el Padre lanza la expresión, mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Porque Él está diciendo, yo le he perdonado y mi perdón trae vida. Por eso es que hay gente que siente que está muerta porque no siente el perdón de Dios. Y cuán importante y cuán valioso es para el ser humano sentirse perdonado, porque el perdón da muestra de que Dios nos ama con amor eterno. El pueblo tiene que sentir que ha sido perdonado de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, de nuestro defecto, de tu vocabulario, de tu andar, de tu caminar, de tus pensamientos. A veces pensamientos macabros, diabólicos, perversos, llenos de maldad. Porque ahora no me van a decir, ay, que todos mis pensamientos son santos. No, es que el diablo me puso pensamientos. No, es por tanta cosa que ves, que el enemigo entra y la oportunidad de colocar en tu mente pensamientos malvados y retorcidos. Entonces Dios tiene que venir a reconstruir la mente del hombre. ¿Cuántas mentes necesitan ser reconstruidas? No, Dios va a restaurar tu mente. Dios viene a reconstruir nuestra mente. Viene a quitar la basura que nos dejó el mundo para poner su palabra. Por eso fue que le dijo a Jeremías, allí te oiré oír mis palabras, porque la palabra de Dios trae reconstrucción. Él no dijo, te haré escuchar lo que están diciendo allá afuera los vecinos, no. Él dijo, te haré oír mis palabras, porque en cada palabra del maestro hay reconstrucción para nuestra vida. No importa cuántas veces has sentido que te están moliendo. ¿Cuántos han sentido que una situación los está moliendo? Si la masa hablara, la masa viviera llorando. ¿Cierto? La masa de maíz, ¿qué tienen que hacer? Que molerla. Y si queda mal molida, otra vez para el molino. ¿Cuántos hemos quedado mal? Y el Señor otra vez para el molino. Y uno dice, Señor, pero ya. ¿Por qué? Porque Dios quiere reconstruir gente. Pero para eso necesita quitar lo viejo de nosotros. Necesita quitar lo que no sirve de nosotros. Necesita quitar de nosotros las costumbres de nuestros padres. El yo soy como mi mamá, el yo me parezco a mi papá, el yo soy como Julanito. Usted se tiene que parecer a Cristo, porque en eso damos testimonio de que hemos sido reconstruidos por la mano del poderoso de Israel. Yo quiero que usted le dé fuerte el aplauso a ese Dios. Primera de Samuel, capítulo 12. Hablaremos de un hombre, diría yo, que con imperfecciones, que como vasija, hermano, fue desmoronado, casi que destruido, demolido, perseguido y todo lo terminado en ido. La Biblia nos habla de aquel hombre llamado David. Usted sabe que él pecó. Usted sabe que no solamente tomó la mujer que no le correspondía, sino que también fue asesino, hermano, de su mejor amigo, del que andaba con él, del que le cuidaba la espalda. Hermano, él le cuidaba la espalda a David, pero ¿qué hizo David? David lo puso para que lo mataran a él. Hermanos, amigos como David en ese tiempo, ay, ay, ay. Y dice la Biblia que David, a causa de ese pecado, aquella mujer quedó embarazada. Y estoy segura que así como David amaba a Betsabé, llegó a amar a la criatura que estaba en su vientre. Pero resulta que esta criatura, ¿qué le pasó? Enfermó gravemente. Y la Biblia menciona textualmente que David se acostó en tierra, no comió, no se lavó la cara, se tiró a morir, se desmoronó. El pecado estaba casi que lo destruía. Es más, la Biblia dice que vinieron los ancianos para levantarlo y él no quiso que lo levantaran y no quiso comer pan. Entonces, ¿qué hizo?
cuando aquellos hombres estaban hablando de que la criatura había muerto, entonces David se levantó. Hermano, porque hay momentos que van a querer destruirte, es cierto. Hay momentos que van a ser tan fuertes que usted piensa que su pecho no los va a poder soportar. Hay momentos tan fuertes en su vida que parece que esos momentos los estuvieran acabando a usted. Pero la Biblia dice que cuando David se enteró, entonces se levantó. En pocas palabras, el pecado lo estaba matando, pero Jesucristo y el ángel de Jehová vino para darle vida. David quedó postrado en tierra, y la palabra tierra la habla 2 veces en el mismo pasaje. David quedó postrado, llegó al punto más bajo de su vida, al punto más doloroso de su vida, pero en ese momento fue reconstruido. No importa, hermano, yo no estoy hablando que tienes que pecar, pero que si en algún momento le fallaste a Dios, en algún momento hiciste lo malo delante de Dios, Él tiene el poder para reconstruirte nuevamente, para que seas una vasija nueva y una vasija de honra en su casa. ¿Cuántos quieren ser una vasija de honra? Porque también hay de deshonra. La Biblia dice en el versículo 20 que David se levantó, David se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a su casa. Esto quiere decir, hermano, que mientras él estaba postrado en tierra, estaba siendo demolido, casi que destruido por el pecado, la adoración se había ido del dulce cantor de Israel. El hombre que había aprendido a adorar a Dios no solamente con el arpa, sino con el corazón. Por un momento, en el momento más crítico de su vida, su boca se había callado y no había adoración en la boca de David. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios lo está desboronando. Digo Dios, no el diablo. Aleluya, lo está llevando al punto más bajo para que usted entienda que cuando se levante tiene que seguir adorando su nombre a pesar de las fallas y el error que usted haya podido cometer. Pero la gente cuando falla, ¿qué es lo primero que hace? Se aleja, se aparta, porque nos han enseñado que Dios es cruel. A la gente le han enseñado que Dios te manda para el infierno. Dios primero te da la oportunidad de que haya arrepentimiento en tu corazón. Y si no te quieres arrepentir, ahí sí Dios, aleluya, se muestra severo para con nuestra vida. Pero Él primero se muestra como un Dios de amor. ¿Cuántos conocen a ese Dios de amor? Que nos reconstruye aun cuando sientes que no te vas a poder levantar. A lo mejor David estaba diciendo allí postrado, porque dice la Biblia que estaba ayunando. A lo mejor David estaba diciendo: de esta no me levanto, se acabó mi reinado, se acabó mi ministerio, se acabó todo lo que Dios me había dado. Pero se le olvidó, hermano, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que Dios tenía el poder para volverlo a levantar y volverlo a reconstruir. ¿Cuántos quieren ser reconstruidos? Mientras yo estudiaba el mensaje, le decía al Señor: entonces no solo necesito ser restaurada, sino que necesitamos ser reconstruidos. Que Dios, hermano, haga una demolición en nuestra vida de nuestro yo, de lo que somos, de nuestro ego, de nuestra arrogancia, de lo que pensamos que somos, para que venga Él sobre nosotros y ponga su cimiento, ponga su palabra y ponga su verdad. ¿Cuántos quieren ser demolidos? Ahora, en parte de ese proceso, hermano, usted va a sentir cómo llega un momento donde usted del suelo no se va a poder levantar. ¿Qué queda en las ruinas? ¿Qué queda en el escombro? Queda olvido. ¿Quién quiere vivir en una casa donde fue toda destruida? Nadie. Nadie. Por eso Dios necesita reconstruirte y te hace un templo para que el Espíritu de Él pueda morar. Por eso es que Dios no te deja como un escombro. Por eso es que Dios no te deja allí demolido, sino que Él hace algo nuevo para que su Espíritu pueda habitar dentro de ti. Y si algo poderoso tiene la iglesia en estos tiempos, es su Espíritu Santo, que con su amor, aleluya, nos reconstruye todos los días de nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿cuántos necesitan ser restaurados? ¿Y cuántos necesitan ser reconstruidos? Que Dios demuela todo de nosotros lo que no sirve y nos vuelva a hacer. Por eso la Biblia menciona que Él es nuestro arquitecto y nuestro constructor. Porque el arquitecto sabe, hermano, cuando algo se tiene que demoler.
Porque a veces las edificaciones se ven fuertes, pero ¿qué va? Dice, hay que derribar todo esto porque están debilitadas las columnas y Dios lo vuelve a hacer. Dios quiere reconstruirte en esta noche. A veces pedimos restauración, pero la restauración es sobre algo que se dañó. Pero la reconstrucción es sobre algo que se tuvo que venir abajo, que se quebró, que se desmoronó, que fue quedado en el piso, postrado, aparentemente avergonzado. Y ahí es donde Dios reconstruye de la ceniza y del polvo. ¿Cuántos necesitan ser reconstruidos? Yo quiero que usted se levante y se coloque sobre sus pies. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y levantaré sus ruinas y edificaré como el tiempo pasado. En este pasaje el profeta está hablando de un hombre que se volvía a levantar cuando alguien dejó caer nuestra salvación. ¿Usted sabe que alguien dejó caer nuestra salvación? ¿Alguien echó a perder nuestra salvación? Sí, hermanos, fuimos destituidos. Nos dijeron, salgan de aquí. No pueden estar aquí. Nos sacaron del Edén. No fue nada más a Adán y a Eva. Nos sacaron a nosotros. Hermanos, a toda la humanidad fue sacada, aleluya, de la ciudad nueva y de la ciudad celestial. Pero apareció un hombre, aleluya, que hace más de 2000 años fue demolido en la cruz del Calvario para que tú te reconstruyeras y pudieras adorarle. David, cuando se levantó, luego de que aquel bebé murió, ¿sabes para qué se levantó? Para adorar. Y no solamente dice la Biblia que se levantó para adorar. Por eso insisto en lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Dice que David se levantó para adorar, pero cuando adoró, cuando entró, adoró. Y dice que ahí escuchó la palabra de Dios. La iglesia quiere ser reconstruida. Vas a ser reconstruida por la palabra, porque todo fue creado por la palabra. Por eso cuando le dice a Jeremías, allí te haré oír mis palabras. O sea, antes de que esa vasija fuera demolida, se echara a perder, Él está diciendo, te haré oír mis palabras. Porque solamente tiene la palabra el poder para volver a hacerlo todo. Hay gente que dice, yo necesito reconstruir esto. Parte física, no es la parte física, necesita ser reconstruido desde adentro, desde tus emociones, desde tus sentimientos. Yo quiero que usted por un momento cierre sus ojos. Y si como el hijo pródigo llegó un momento donde te alejaste, y no te hablo de haberte apartado para el mundo, a veces estamos en la iglesia apartados y alejados de Dios. ¿Cómo es posible? Si es posible, ¿usted cree que no me ha pasado? Estamos en la iglesia, pero estamos alejados, kilómetros luz de la presencia de Dios. Entonces Dios tiene que producir en nosotros el dolor, porque Dios produce el dolor en nosotros a través de circunstancias. Es que el diablo me produce dolor. No. Son las cosas que Dios permite. ¿Por qué? Porque a través del dolor el hijo pródigo se pudo reconstruir. Si no siente hambre, escúcheme algo. Si no siente hambre, si no siente necesidad, si no siente cosas tan fuertes en su corazón como la soledad, como el desprecio de la gente, porque ahora los que estaban con él no estaban, hermano, él no hubiese caído en sí nuevamente y no hubiera sido reconstruido. Pero fue reconstruido cuando reconoció que aunque había caído muy bajo como un judío, no podía hacerlo. El amor del Padre lo iba a reconstruir nuevamente. Yo quiero que usted confíe y crea en esta noche en que hay un amor de Padre. Si hay un amor de Padre, un amor genuino, ágape, verdadero. No un amor falso, no un amor fingido. No, hay un amor que nos reconstruye. Porque si algo tenía el alfarero, era que trabajaba. Otro alfarero le diría, pero ya deja esta vasija, si está dura de roer. O sea, ¿cuánta gente ha dicho, no, pero ese hermanito nunca cambia, ese hermanito no se convierte, sigue lo mismo? Pero Dios sigue creyendo en ti en esta noche. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Dios sigue creyendo de que puede hacer de ti una vasija mejor. No importa todas las veces que te has echado a perder.
No importa todas las veces que te has desmoronado, que te has venido a quiebre, que te has venido abajo, que sientes que estás cayendo en el mismo polvo, que sientes que estás en ruinas, en cenizas, en escombros. Dios quiere recordarle a alguien en esta hora que en medio de ese proceso Dios está reconstruyendo algo glorioso. Cuando Jesús estuvo clavado en el Gólgota, en aquella cruz, la gente dijo: lo destruyeron, pero no lo estaban destruyendo. A Jesús lo estaban reconstruyendo nuevamente para que tomara su reinado. Aquí hay gente que ha sentido que el proceso los ha desmoronado, los ha tirado al suelo, los ha dejado sin nada, sin aliento. Tú dices: pero ¿por qué la economía está así? ¿Pero por qué todo se ha puesto tan duro, tan difícil, tan oscuro? Y es Dios reconstruyéndote para lo grande y lo poderoso que está levantando sobre ti. Porque la Biblia dice que somos una edificación. Y para ser una edificación fuerte se necesita ser probados con viento fuerte. Dios te dice en esta hora: ¿por qué le temes a los vientos? ¿Por qué le temes a las tempestades? Si solamente ellas dan garantía de que realmente eres fuerte en su presencia. ¿Por qué le temes a lo que estás viviendo? Porque piensas que eso te va a destruir. No, te está reconstruyendo nuevamente. Yo no sé, pero aquí está el alfarero. Él es el alfarero que con sus manos está haciendo algo. A veces pensamos que Dios no está haciendo nada en nuestra vida. Es más, pensamos que hemos sido desechados por Dios, porque es tanto el peso de lo que estás cargando que has pensado que Dios te ha desechado. Aquí hay gente, y Dios me hablaba en la oración mientras yo oraba, que hay gente que se ha sentido desechada. Saúl fue desechado, sí fue cierto, pero fue por su desobediencia. ¿Sabes por qué a ti Dios no te ha desechado? Porque Él ha visto que aún en medio de todo y que te ha costado obedecerle, le has obedecido. Dios sabe que te ha costado obedecerle, pero Él no te ha desechado. Es por eso, porque aunque te ha costado, porque aunque has llorado, te ha dolido, te has venido abajo, todavía sigues creyendo que Él es tu luz admirable. Vamos, deja que Él te reconstruya en esta hora. Vamos, deja que en este momento Dios te reconstruya. Dile: Señor, vuélveme a hacer las veces que sean necesarias, Señor, pero vuélveme a hacer. Dile: alfarero, hazme de nuevo, hazme una vasija, Señor. Y aunque no entienda, Señor, porque estoy en la rueda una y otra vez por la misma situación, Señor, no me bajes de esa rueda, no me quites de allí, porque solamente en esa rueda vas a ser reconstruido. No es alejado de Dios, no lo es. No es apartado de Dios, no lo es. Es ahí en su presencia donde Dios quiere reconstruirte. Reconstruir tus sueños, tu esperanza, esa visión de águila que Dios te ha dado. Eso Dios